Imagina tener todo lo que siempre has deseado: riquezas ilimitadas, poder absoluto, sabiduría incomparable, placeres sin restricción. Ahora imagina descubrir que nada de eso te satisface. Esto es exactamente lo que vivió el hombre más sabio y rico de la historia, el rey Salomón. En el libro de Eclesiastés, este monarca poderoso nos entrega su testimonio más íntimo y perturbador. Después de probarlo todo bajo el sol, su conclusión nos sacude: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque este libro antiguo sigue resonando con tanta fuerza en nuestros corazones modernos. Porque toca la pregunta que todos evitamos, pero que nos persigue: ¿tiene sentido todo esto? En los próximos minutos descubrirás cómo estas palabras escritas hace 3000 años tienen el poder de transformar radicalmente tu manera de vivir hoy. Prepárate para un viaje que cuestionará todo lo que pensabas sobre el éxito, la felicidad y el propósito de tu existencia. Eclesiastés no es solo un libro, es un espejo que refleja tu alma. El predicador abre su corazón con palabras que cortan como un cuchillo. En el versículo 2 del primer capítulo declara: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No está hablando un hombre cualquiera. Este es Salomón, hijo del rey David, el hombre que tuvo más sabiduría que cualquier otro en su tiempo, más riquezas de las que podemos imaginar, más poder del que la mayoría experimentará jamás. Y después de tenerlo todo, después de probarlo todo, su veredicto es este: vacío. Todo es vacío. El predicador se identifica en el versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. No esconde su identidad. Quiere que sepas quién habla, porque eso hace que sus palabras pesen aún más. Este no es un pobre hombre amargado por lo que no pudo tener. Es alguien que llegó a la cima de la montaña y descubrió que la vista desde arriba no era lo que esperaba. Luego, en el versículo 3, lanza la pregunta que destroza toda ilusión: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Está preguntando algo que todos hemos sentido en algún momento: ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Vale la pena? El predicador mira el mundo y ve algo que nos pasa desapercibido cuando estamos ocupados corriendo de un lado a otro. Ve patrones que se repiten una y otra vez. En los versículos 4 al 7 nos muestra esta realidad: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento otra vez. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Piénsalo por un momento. El sol hace lo mismo cada día. El viento sopla en círculos. Los ríos corren hacia el mar, pero el mar nunca se llena. Las generaciones llegan, viven sus vidas creyendo que están haciendo algo único y luego se van. Y todo vuelve a empezar como si nada hubiera pasado. En el versículo 8, el predicador admite algo profundo: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Todo cansa. Nuestros ojos siempre quieren ver más. Nuestros oídos siempre quieren escuchar algo nuevo. Nunca llegamos a ese punto donde decimos: ya es suficiente, estoy satisfecho. Y luego viene el golpe más duro en los versículos 9 al 11. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir: he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después.
Creemos que estamos viviendo momentos únicos, que nuestra generación es especial. Pero el predicador nos dice, ya todo pasó antes, y peor aún, nadie se acordará de nosotros. Las generaciones futuras no sabrán nuestros nombres ni recordarán lo que hicimos. Ahora el predicador nos cuenta su experimento personal. En el capítulo 2, versículo 1, decide probar algo. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. Decidió darse todos los gustos posibles para ver si ahí encontraba lo que buscaba. En el versículo 2 descubre algo inmediatamente. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? La risa no llena el vacío, los placeres son divertidos en el momento, pero después te preguntas qué sentido tuvo todo. Pero no se detiene ahí. En el versículo 3 nos cuenta, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Probó el vino, buscó mantener el balance con sabiduría, todo para descubrir qué vale realmente la pena en esta vida. Los versículos 4 al 8 describen la magnitud de su búsqueda. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Construyó palacios, plantó jardines que parecían paraísos, hizo sistemas de agua complejos, compró esclavos, tuvo rebaños inmensos, acumuló oro y plata como nadie antes, contrató músicos y cantantes, tuvo todo tipo de placeres que un hombre puede desear. En el versículo 9 resume su posición, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Era el número 1 y mantuvo su mente clara durante todo el proceso. El versículo 10 es crucial. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi fatiga. Si lo quería, lo tenía. Si sus ojos deseaban algo, no se lo negaba. Su corazón disfrutó cada proyecto, cada construcción, cada adquisición. Pero entonces viene el versículo 11, y aquí está el resultado final. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después de todo, después de tenerlo absolutamente todo, miró atrás y vio nada, vacío, perseguir el viento, sin beneficio real, pero tal vez el placer no era el camino. ¿Qué hay de la sabiduría? Seguramente buscar conocimiento, entender el mundo, eso debe tener valor verdadero. El predicador también probó ese camino. En el versículo 12 del capítulo 2 explica, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey, sino lo que ya han hecho? Decidió comparar, ¿es mejor ser sabio o ser necio? Los versículos 13 y 14 parecen dar una respuesta obvia, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Claro, es mejor ser sabio. El sabio ve dónde va,
El necio tropieza en la oscuridad. Pero entonces viene el versículo que destruye esta conclusión aparentemente feliz. En el versículo 14 continúa: pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. ¿Cuál es ese suceso? La muerte. Tanto el sabio como el necio mueren. El versículo 15 muestra su frustración. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Si ambos terminan en el mismo lugar, ¿qué ventaja real tiene la sabiduría? Y el versículo 16 hace la pregunta más dolorosa: porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Nadie te recordará. No importa cuánto sepas, cuántos libros leas, cuántas verdades descubras, en unas generaciones tu nombre será olvidado. El versículo 17 muestra el resultado emocional de este descubrimiento. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Llegó a odiar la vida misma. Todo le parecía sin sentido, una persecución inútil del viento. Ahora el predicador examina algo que consume gran parte de nuestras vidas: el trabajo. Pasamos décadas trabajando, construyendo, acumulando. ¿Para qué? En el versículo 18 revela una amargura profunda. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Todo lo que construyes, todo por lo que trabajas tan duro, lo vas a dejar. No te lo llevas. Otro lo tendrá. Y el versículo 19 añade otro nivel de frustración. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Ni siquiera puedes controlar quién recibirá lo que dejaste. Podría ser alguien sabio que lo aprecie, o podría ser un necio que lo desperdicie en un instante. No lo sabes. El versículo 20 describe su reacción. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Se desesperó. Perdió toda esperanza en el trabajo como fuente de sentido. Los versículos 21 al 23 explican por qué. Porque hay hombre que trabaja con sabiduría y con ciencia y con éxito, y ha de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Trabajas con inteligencia, con esfuerzo, logras el éxito. Y todo va a parar a manos de alguien que no movió un dedo por conseguirlo. Tus días están llenos de dolor. Tu trabajo es pura molestia. Ni siquiera de noche descansas porque tu mente sigue dándole vueltas a los problemas. ¿Y para qué? Para dejarle todo a otro. Pero aquí, justo cuando todo parece más oscuro, algo cambia. En medio de tanta desesperanza, el predicador descubre algo diferente. Los versículos 24 y 25 del capítulo 2 traen un aire fresco. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Aquí está la revelación. Comer, beber, disfrutar tu trabajo, estas cosas son buenas. Y no son solo buenas, vienen de la mano de Dios. No son trampas, no son ilusiones, son regalos. El versículo 26 desarrolla esta idea. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar
para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dios da gozo, sabiduría y conocimiento a quien le agrada. Pero al que vive sin él, le toca solo el trabajo vacío de acumular cosas que ni siquiera disfrutará. La diferencia no está en lo que tienes, sino en la relación con quien te lo dio. Los mismos placeres que eran vanidad, cuando se buscaban como fin último, se convierten en regalos cuando se reciben de la mano de Dios. El capítulo 3 comienza con uno de los pasajes más famosos de toda la Biblia. El versículo 1 establece el principio: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Los versículos 2 al 8 despliegan este principio en una serie de pares que cubren toda la experiencia humana. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Hay un orden en todo esto. Nacemos y morimos. Plantamos y cosechamos. Lloramos y reímos. Hay momentos para cada cosa. La vida no es caos total. Hay una estructura, un ritmo, un diseño. El versículo 9 hace la pregunta lógica: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Si todo ya está determinado en su tiempo, ¿qué ganamos con esforzarnos? La respuesta viene en el versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dios nos dio trabajo, pero no trabajo sin sentido. Trabajo dentro de sus tiempos establecidos. El versículo 11 es la clave. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios hace cada cosa hermosa en su momento correcto. Y aquí está lo crucial. Puso eternidad en nuestro corazón. Llevamos dentro de nosotros algo que trasciende el tiempo, algo que no puede ser satisfecho solo con lo temporal. Esta idea de la eternidad en nuestro corazón lo explica todo. Por eso nada nos satisface completamente. Por eso siempre queremos más. No es que seamos insaciables por defecto o porque algo anda mal con nosotros. Es que fuimos hechos para más de lo que este mundo ofrece. Los versículos 12 y 13 del capítulo 3 muestran cómo vivir con esta verdad. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Alegrarse no es escapismo. Hacer bien no es ingenuidad. Comer, beber, disfrutar el fruto de tu trabajo, estas cosas son dones de Dios. No son menos espirituales por ser físicas. No son trampas por ser placenteras. Son regalos del Creador para sus criaturas. El versículo 14 añade seguridad. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Lo que Dios hace permanece. No es como nuestras obras que se desvanecen. Hay algo sólido, algo que dura, algo en lo que podemos confiar. Y el versículo 15 cierra con esta verdad. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios está en control del tiempo, del pasado, del presente, del futuro. El predicador ahora dirige su mirada hacia algo que duele profundamente, la injusticia. En el capítulo 4, versículo 1, observa: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele.
y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Mira lo que está viendo. Gente sufriendo, gente llorando, gente aplastada por otros que tienen el poder. Y lo peor, nadie los consuela, nadie los defiende. Los poderosos tienen la fuerza de su lado, y los débiles están solos con su dolor. El versículo 2 muestra algo perturbador que surge de esta observación. Y alabé yo a los finados que ya murieron, más que a los vivientes que hasta ahora están vivos. El predicador dice que los muertos están mejor que los vivos. ¿Por qué? Porque ya no tienen que ver ni experimentar toda esta maldad. Y el versículo 3 va aún más lejos. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Dice que el que nunca nació está mejor que ambos. Mejor nunca haber existido que tener que vivir en un mundo donde la injusticia reina y los opresores ganan. Esta es una de las declaraciones más crudas de toda la Biblia. El predicador no está endulzando la realidad. Está diciendo lo que ve, un mundo roto donde el mal parece ganar. Pero hay otro problema que el predicador identifica. En el versículo 4 observa: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando trabajas bien, cuando logras algo excelente, ¿qué pasa? Otros te envidian. Tu éxito no te acerca a la gente, los aleja. Esto también es perseguir el viento. El versículo 5 menciona al necio. El necio cruza sus manos y come su misma carne. El tonto se queda sin hacer nada y se destruye a sí mismo. Pero el versículo 6 trae balance. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Mejor tener poco y paz que tener mucho a costa de tu alma. Y aquí viene la observación sobre la soledad. En el versículo 7 y 8, el predicador dice: me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero no cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Este hombre está solo, no tiene familia, no tiene herederos, pero sigue trabajando sin parar, acumulando riquezas. Nunca se detiene a preguntarse: ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para quién? Su vida se consume en trabajo vacío. El versículo 9 trae la solución. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Dos personas juntas logran más que una sola. Tienen mejor resultado. Los versículos 10 al 12 explican por qué. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si caes, tu compañero te levanta. Pero si estás solo y caes, ¿quién te ayudará? Si hace frío, dos se calientan juntos. Pero uno solo tirita en la oscuridad. Si alguien te ataca, dos pueden defenderse. 3 son aún más fuertes. La compañía no es un lujo, es necesidad. El predicador cuenta una historia en los versículos 13 y 14. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Un joven pobre pero sabio vale más que un rey viejo que ya no escucha a nadie. Este joven salió de la cárcel y llegó a ser rey, aunque nació en la pobreza. Es una historia de ascenso increíble. Pero el versículo 15 muestra algo interesante. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con este muchacho, el sucesor que estará en lugar de aquel. La gente apoya al joven. Caminan con él. Él es el futuro. Sin embargo, el versículo 16 revela la tragedia. No tenía fin todo el pueblo que le seguía.
Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él, y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Multitudes sin fin lo siguen ahora, pero las generaciones futuras no estarán contentas con él tampoco. Hoy todos lo aman, mañana será olvidado como el rey anterior. El éxito popular es temporal, la fama no dura. Esto también es perseguir el viento. El capítulo 5 cambia de tono. Ahora el predicador habla sobre cómo acercarse a Dios. El versículo 1 advierte: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Ten cuidado cuando vas a adorar. Ve con atención, con respeto. Es mejor escuchar que hacer sacrificios sin pensar. Los necios ofrecen sacrificios, pero no entienden lo que están haciendo. Están haciendo mal sin darse cuenta. El versículo 2 continúa: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. No hables rápido delante de Dios. No te apresures a decir cosas. Piensa antes de hablar. Dios está en el cielo, tú estás en la tierra. Hay una distancia enorme entre ustedes. Por eso usa pocas palabras. No llenes el espacio con ruido vacío. El versículo 3 hace una comparación. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando estás muy ocupado, tienes sueños confusos. Cuando hablas demasiado, suenas como un tonto. Menos es más. El versículo 4 trae una advertencia seria. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Si le prometes algo a Dios, cúmplelo rápido. No demores. A Dios no le agradan los que hacen promesas vacías. Si dijiste que harías algo, hazlo. El versículo 5 es directo. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es preferible no prometer nada a prometer y fallar. El silencio es mejor que la promesa rota. El versículo 6 advierte sobre las consecuencias. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? No permitas que tus palabras te metan en problemas con Dios. No digas después: fue un error, no sabía. ¿Por qué hacer que Dios se enoje por lo que dijiste? ¿Por qué arriesgar que destruya todo lo que has construido? Las palabras tienen peso. Las promesas tienen consecuencias. El versículo 7 cierra esta sección. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Muchos sueños y muchas palabras solo traen vanidad. En cambio, lo que realmente importa es esto: teme a Dios, respétalo, tómalo en serio. Ahora el predicador vuelve al tema del dinero y la riqueza. El versículo 8 observa algo sobre los sistemas de poder. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Si ves a los pobres siendo oprimidos, si ves la justicia torcida, no te sorprendas. Es un sistema. Un oficial vigila a otro, y otro más alto vigila a ese. Todos se cuidan las espaldas entre ellos. El versículo 9 añade: además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Hasta el rey depende de la tierra. Todos necesitan comida. Y aquí viene la verdad clave en el versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Si amas el dinero nunca tendrás suficiente. Siempre querrás más. El amor al dinero es un pozo sin fondo. Nunca te llena. Esto también es vanidad. El versículo 11 muestra otro problema. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Cuando tienes más gente aparece para gastar tu dinero. Al final, solo puedes mirar lo que tienes, pero no disfrutarlo realmente.
El versículo 12 hace un contraste hermoso. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. El trabajador duerme bien, tenga mucha o poca comida. Está en paz, pero el rico no puede dormir. Está preocupado por su abundancia. Tiene tanto que se la pasa pensando cómo protegerlo, cómo no perderlo. La riqueza le roba el sueño. Los versículos 13 y 14 muestran una tragedia común. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Gente que guarda riquezas y les causan daño a ellos mismos. Luego pierden todo en malos negocios, y sus hijos se quedan sin nada. Trabajaron toda la vida acumulando, y al final no queda nada. El versículo 15 recuerda una verdad fundamental. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Llegaste al mundo sin nada. Te irás sin nada. No puedes llevarte nada de lo que trabajaste. Tus manos estarán tan vacías al morir como cuando naciste. El versículo 16 remarca esto. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Viniste sin nada, te vas sin nada. Entonces, ¿qué ganaste realmente con todo ese trabajo persiguiendo el viento? El versículo 17 pinta un cuadro triste. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Vivió toda su vida en oscuridad, lleno de frustración, dolor y tristeza. Pero aquí viene un cambio. Los versículos 18 al 20 traen luz en medio de la oscuridad. He aquí, pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado. Porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llena de alegría el corazón. Esto es bueno. Come, bebe, disfruta tu trabajo durante los días que Dios te da. Esa es tu porción. Y si Dios te da riquezas y también te da la capacidad de disfrutarlas, de tomar tu parte y gozar de tu trabajo, eso es un regalo de Dios. Cuando vives así, no te la pasas contando los días amargamente, porque Dios llena tu corazón de alegría. Pero el capítulo 6 muestra que no todos reciben este don. El versículo 1 y 2 presentan un caso trágico. Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres. El hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Dios le da a este hombre todo, riquezas, bienes, honor. No le falta nada de lo que desea, pero Dios no le da la capacidad de disfrutarlo. Y viene un extraño que sí lo disfruta. Esta es una de las peores vanidades, un mal profundamente doloroso. El versículo 3 va más lejos. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Imagina tener 100 hijos, vivir muchos años, tener una vida larga. Pero si tu alma nunca se satisfizo con lo bueno, si nunca disfrutaste realmente, entonces incluso un bebé que murió antes de nacer está mejor que tú. Los versículos 4 y 5 explican por qué. Porque en vano viene, y en tinieblas va, y con tinieblas será cubierto su nombre. Aunque no haya visto el sol, ni conocido nada, más reposo tiene este que aquel. El bebé que murió vino en vano y se fue en oscuridad. Su nombre quedó en tinieblas.
Nunca vio el sol, nunca conoció nada, pero tiene más paz que el hombre que vivió sin contentamiento. El versículo 6 del capítulo 6 hace una declaración impactante. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin haber gozado del bien, ciertamente ambos van al mismo lugar. Podrías vivir 2000 años. Pero si no disfrutas del bien, ¿de qué sirve? Al final, vas al mismo lugar que todos, la muerte. La cantidad de años no importa si no hay disfrute. El versículo 7 señala un problema fundamental. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Trabajas para comer, para sobrevivir, pero tu alma nunca queda satisfecha. Siempre quiere más. El versículo 8 pregunta, ¿porque qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Si ambos van al mismo lugar, si ambos tienen deseos insaciables, ¿qué ventaja real hay? El versículo 9 trae una conclusión. Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Mejor es disfrutar lo que tienes frente a ti que andar deseando lo que no tienes. Pero incluso esto al final es vanidad y aflicción de espíritu. Los versículos 10 al 12 cierran esta sección con preguntas profundas. Respecto de lo que es, ya ha sido llamado por su nombre, y se sabe que es hombre, y que no puede contender con el que es más fuerte que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vana vida que pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Todo ya tiene su nombre. Ya se sabe lo que es el hombre. Y el hombre no puede pelear contra quien es más fuerte que él. Hablar mucho solo aumenta la vanidad. ¿Quién sabe realmente qué es bueno para el hombre durante su vida que pasa como una sombra? ¿Quién puede decirle al hombre qué pasará después de que él se vaya? El capítulo 7 abre con declaraciones que van contra todo lo que naturalmente buscamos. El versículo 1 dice, mejor es la buena fama que el buen perfume, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿El día de la muerte mejor que el del nacimiento? Suena al revés de lo que pensamos, pero el predicador está diciendo algo profundo. Tu reputación vale más que los lujos costosos. Y cuando mueres, ya completaste tu vida. Se sabe quién fuiste realmente. El versículo 2 continúa. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Es mejor ir a un funeral que a una fiesta. ¿Por qué? Porque en el funeral te enfrentas con la realidad. Todos vamos a morir. Y cuando lo pones en tu corazón, cuando lo recuerdas, vives diferente. El versículo 3 añade, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. La tristeza es mejor que la risa, no porque la tristeza sea buena en sí misma, sino porque el dolor te cambia por dentro, te hace crecer. La risa solo te distrae. El versículo 4 dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Los sabios piensan en la muerte, en el sufrimiento, en la realidad dura. Los tontos solo buscan diversión y evitan pensar en lo serio. El versículo 5 refuerza esto. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Es mejor que un sabio te corrija aunque duela, que escuchar a los tontos cantando y celebrando. El versículo 6 explica por qué. Porque la risa del necio es como el estruendo de los espinos debajo de la olla. También esto es vanidad. La risa del tonto es como el ruido de espinas quemándose. Hace mucho ruido, pero se consume rápido y no sirve para nada. El versículo 7 advierte sobre la corrupción. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Hasta un sabio puede volverse tonto cuando oprime a otros. Y los sobornos pudren el corazón de cualquiera. El versículo 8 presenta un contraste importante.
Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. El final de algo es mejor que su inicio. Al principio todo es emoción y promesas, pero el final revela que era real. Y una persona paciente vale más que una persona orgullosa. El que espera con calma es mejor que el que se cree superior. El versículo 9 advierte: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te enojes rápido, no saltes a la ira. El enojo vive en el pecho de los tontos. El sabio se tarda en enojarse. El versículo 10 nos hace una pregunta. Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. No andes diciendo que todo tiempo pasado fue mejor. Esa no es una pregunta sabia. Cada tiempo tiene sus problemas. Idealizar el pasado es engañarte a ti mismo. El versículo 11 y 12 hablan del valor de la sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. La sabiduría junto con herencia es buena. Ambas protegen como un escudo. Pero la sabiduría es superior porque da vida a quien la tiene. El dinero te protege, pero no te da vida verdadera. El versículo 13 trae una instrucción. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Observa lo que Dios hace. Si Él torció algo, ¿quién puede enderezarlo? No pelees contra lo que Dios decidió. El versículo 14 da un consejo práctico. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Cuando las cosas van bien, disfruta. Cuando van mal, reflexiona. Dios hizo ambos días, los buenos y los malos. Los puso así para que el hombre no pueda predecir qué viene después. El versículo 15 del capítulo 7 presenta una observación que confunde. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. En esta vida vacía, el predicador vio algo raro. Hay gente justa que muere joven por ser justa, y hay gente mala que vive mucho a pesar de su maldad. La vida no siempre es justa. El versículo 16 trae una advertencia sorprendente. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No seas demasiado justo, no te excedas en sabiduría. ¿Por qué? Porque te puedes destruir. El legalismo religioso, el perfeccionismo extremo, te puede arruinar. El versículo 17 advierte del otro extremo. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Pero tampoco seas muy malo. No seas un necio total. ¿Para qué morir antes de tiempo? El otro extremo también destruye. El versículo 18 da la solución. Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano. Porque aquel que teme a Dios saldrá bien en todo. Agarra de ambos consejos. No sueltes ninguno de los dos. El que teme a Dios encontrará el balance correcto. No es extremismo lo que necesitas, es temor de Dios. El versículo 19 afirma, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Un hombre sabio es más fuerte que 10 gobernantes poderosos. La sabiduría da un poder que la autoridad política no puede dar. El versículo 20 trae realismo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe ni una sola persona perfectamente justa. Todos pecamos. Nadie hace solo el bien todo el tiempo. El versículo 21 y 22 dan un consejo sobre las palabras. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. No pongas atención a todo lo que la gente dice. No escuches cuando alguien habla mal de ti. ¿Por qué? Porque tú sabes que también has hablado mal de otros muchas veces.
No seas hipócrita. El versículo 23 cuenta el intento del predicador. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio. Pero la sabiduría estuvo lejos de mí. Probó todas estas cosas con sabiduría. Dijo, voy a ser sabio. Pero la verdadera sabiduría se le escapaba. Estaba lejos de su alcance. El versículo 24 admite la limitación. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Lo que pasó está lejos, y las cosas profundas, ¿quién puede encontrarlas realmente? Hay límites a lo que podemos conocer. El versículo 25 describe su búsqueda. Me volví y apliqué mi corazón a saber y a inquirir y a buscar la sabiduría y la razón, y a conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Se dedicó completamente a buscar. Quería conocer la sabiduría, la razón. Quería entender la maldad de la necedad y la locura del error. No se guardó nada en su investigación. El versículo 26 cuenta un descubrimiento amargo. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Encontró algo más amargo que la muerte, una mujer que es trampa, cuyo corazón es como redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapa de ella, pero el pecador queda atrapado. El versículo 27 y 28 revelan su búsqueda de perfección. He aquí, esto he hallado, dice el predicador, sopesando las cosas una por una para dar con la razón de ellas. Lo que aún busca mi alma, y no lo he hallado. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Fue examinando las cosas una por una, buscando respuestas. ¿Qué encontró? Entre 1000 hombres encontró uno que valía la pena, pero entre todas las mujeres que conoció, no encontró ni una. Esta es una confesión brutal de su fracaso en encontrar perfección humana. El versículo 29 da su conclusión. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esto es lo único que encontró con certeza. Dios creó al ser humano recto, correcto, pero las personas buscaron muchas formas de torcer lo que era recto. La corrupción no vino de Dios, vino de las decisiones humanas. El capítulo 8 empieza con una pregunta en el versículo 1. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. ¿Quién es como el sabio que entiende las cosas? La sabiduría hace que la cara de una persona brille, cambia hasta su expresión dura. El versículo 2 da un consejo político. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey a causa del juramento de Dios. Obedece las órdenes del rey, no porque el rey sea perfecto, sino por el juramento que hiciste ante Dios. Hay un compromiso más alto que te obliga. El versículo 3 advierte: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiera. No salgas corriendo de la presencia del rey cuando estés enojado. No insistas en hacer algo malo. El rey tiene poder para hacer lo que quiera. Ten cuidado, el versículo 4 explica: pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? La palabra del rey tiene autoridad. ¿Quién se atreve a cuestionarlo? Es peligroso desafiar al poder. El versículo 5 da esperanza. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El que obedece no sufrirá daño, y el sabio sabe cuándo actuar y cómo hacerlo. Hay sabiduría en entender los tiempos. El versículo 6 y 7 muestran la realidad humana. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser. Y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Hay un tiempo y un juicio para todo. Pero el problema del hombre es grande porque no sabe qué va a pasar. Y nadie puede enseñarle cuándo sucederá.
El versículo 8 establece límites humanos. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Nadie tiene poder sobre su propio espíritu para retenerlo cuando llega la muerte. Nadie manda sobre el día de su muerte. No hay armas que funcionen en esa guerra. Y ser malo no te salvará. El versículo 9 observa el abuso de poder. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. El predicador vio todo esto. Puso atención a lo que pasa bajo el sol y vio que hay tiempos cuando un hombre domina a otro para hacerle daño. El versículo 10 cuenta algo que parece injusto. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Los malos reciben sepultura con honores, pero los que iban al lugar santo, los que actuaron con rectitud, son olvidados en su propia ciudad. Esto también es vanidad. El versículo 11 revela por qué la maldad continúa. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal, porque el castigo no llega rápido. La gente piensa que puede hacer el mal sin consecuencias. La justicia retrasada anima a más gente a pecar. El versículo 12 y 13 traen una afirmación de fe a pesar de todo. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de Dios. Aunque el pecador haga maldad 100 veces y viva mucho tiempo, el predicador sabe algo: a los que temen a Dios les irá bien. Pero al impío no le irá bien. Sus días no durarán, son como una sombra. ¿Por qué? Porque no teme a Dios. El versículo 14 reconoce otra vanidad. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Hay justos que sufren como si fueran malos, y hay malos que prosperan como si fueran justos. Esto también es vanidad. La vida bajo el sol no siempre hace sentido. El versículo 15 repite el consejo de disfrutar. Por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Por eso el predicador alaba el gozo. No hay nada mejor para el hombre bajo el sol que comer, beber y alegrarse. Que esto le quede de su trabajo durante los días que Dios le da. El versículo 16 y 17 admiten la imposibilidad de entenderlo todo. Yo, pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que se hace debajo del sol. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Se dedicó a conocer sabiduría, a observar el trabajo que se hace en la tierra. Vio que hay gente que ni de día ni de noche duerme, y llegó a esta conclusión: el hombre no puede entender completamente la obra de Dios. Por más que busque, no la encontrará toda. Aunque un sabio diga que la conoce, no puede alcanzarla completamente. El capítulo 9 comienza con el versículo 1. Ciertamente dado he mi corazón a todas estas cosas, o para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, y que no sabe el hombre ni el amor ni el odio por todo lo que pasa delante de él. El predicador puso su corazón en entender todo esto. ¿Qué descubrió? Que los justos,
Los sabios y sus obras están en la mano de Dios, pero el hombre no sabe si lo que le espera es amor u odio. No puede predecir qué viene. El versículo 2 y 3 muestran la igualdad de la muerte. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este es el mal en todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. A todos les pasa lo mismo, el mismo suceso final, la muerte. No importa si eres justo o impío, bueno o malo, limpio o sucio, si sacrificas a Dios o no, todos mueren. Este es el mal bajo el sol. Todos terminan igual. Y mientras viven, el corazón de la gente está lleno de maldad y locura. Y después van a los muertos. El versículo 4 trae una chispa de esperanza. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Mientras estás vivo, hay esperanza. Es mejor ser un perro vivo que un león muerto. La vida, aunque sea humilde, es mejor que la muerte, aunque haya sido importante. El versículo 5 y 6 describen la diferencia. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los vivos saben que van a morir. Esa conciencia es algo, pero los muertos no saben nada, no reciben recompensa. Son olvidados. Su amor, su odio, su envidia, todo terminó. Ya no participan en nada de lo que pasa bajo el sol. El versículo 7 trae un mandato. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Ve, come tu pan con alegría. Bebe tu vino con corazón alegre. ¿Por qué? Porque Dios ya aceptó tus obras. No esperes, no pospongas. Vive ahora. El versículo 8 añade: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Que tu ropa esté siempre limpia. Que nunca falte aceite perfumado en tu cabeza. Cuídate, preséntate bien. Vive con dignidad. El versículo 9 da un consejo hermoso. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Disfruta la vida con la mujer que amas. Todos los días de esta vida vacía que Dios te dio bajo el sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu porción en la vida. Esta es tu parte en todo tu trabajo. El versículo 10 urge a la acción. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque en la tumba, donde vas, no hay trabajo, no hay planificación, no hay conocimiento, no hay sabiduría. Haz ahora lo que puedas hacer, porque pronto no podrás hacer nada. El versículo 11 observa la imprevisibilidad de la vida. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Los rápidos no siempre ganan la carrera. Los fuertes no siempre ganan la guerra. Los sabios no siempre tienen comida. Los inteligentes no siempre son ricos. Los que saben hablar no siempre tienen favor. ¿Por qué? Porque el tiempo y las circunstancias les llegan a todos. La vida es impredecible. El versículo 12 añade: porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo,
Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. No conoces tu tiempo, como peces atrapados en una red mala, como pájaros atrapados en una trampa. Así quedan atrapados los hombres cuando el tiempo malo cae de repente sobre ellos. El capítulo 10 abre con una imagen pequeña pero poderosa. El versículo 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al ungüento del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Imagina un perfume costoso hecho por un experto perfumista. Huele hermoso. Las esencias más finas se mezclaron para crear esta fragancia. Pero unas moscas muertas caen en él. De repente todo el perfume apesta. Ya no sirve. Toda esa inversión, todo ese trabajo, arruinado por algo tan pequeño como unas moscas muertas. Así es con la reputación de una persona. Puedes ser sabio durante años. Puedes ser respetado en tu comunidad. La gente puede verte como alguien honorable. Pero una pequeña necedad, un pequeño error, una mala decisión, y toda esa reputación se arruina. Las cosas pequeñas importan más de lo que pensamos. El versículo 2 hace una comparación. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. El sabio tiene su corazón en el lugar correcto, va en la dirección correcta. El necio tiene su corazón en el lugar equivocado, va en la dirección equivocada. Es una diferencia de orientación fundamental. El versículo 3 describe al necio caminando. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. El tonto camina por la calle y a todos les queda claro que es tonto. No puede esconderlo. Su falta de juicio se nota en cada paso, en cada palabra, en cada decisión. Se delata a sí mismo sin darse cuenta. El versículo 4 da un consejo sabio para cuando estás bajo autoridad. Si el espíritu del gobernante se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si tu jefe se enoja contigo, si el que tiene autoridad sobre ti está furioso, no abandones tu posición. No renuncies en un arrebato. Quédate tranquilo. La calma puede detener grandes problemas. La mansedumbre, la actitud humilde y serena, tiene un poder que la confrontación no tiene. El versículo 5 y 6 observan una injusticia común en los sistemas humanos. Hay un mal que he visto debajo del sol. Como error que procede del gobernante, la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Hay un mal que el predicador vio una y otra vez bajo el sol. Un error que viene de los que gobiernan. Ponen a los tontos en posiciones altas de poder y responsabilidad. Y los que tienen verdadera capacidad, los que podrían hacer las cosas bien, están en lugares bajos. Es al revés de cómo debería ser. El mundo funciona muchas veces al revés. El versículo 7 añade más ejemplos de este mundo invertido. He visto siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Vio esclavos montando caballos como si fueran reyes. Y vio príncipes, gente de verdadera nobleza, caminando en el suelo como si fueran esclavos. Todo está invertido. Los sistemas humanos frecuentemente ponen a las personas equivocadas en los lugares equivocados. El versículo 8 y 9 advierten sobre los peligros inherentes al trabajo. El que hiciere hoyo, caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. El que cortare piedras, se hará daño con ellas. El que partiere leña, en ello peligrará. Si cavas un hoyo para atrapar a otro, puedes caer en él tú mismo. Si rompes una pared o un vallado, una serpiente escondida puede morderte. Si cortas piedras, las piedras pueden lastimarte. Si partes leña, puedes estar en peligro de herirte. El trabajo tiene riesgos. Las acciones tienen consecuencias, a veces inesperadas. El versículo 10 habla de la importancia de la preparación y la sabiduría. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado,
Hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si tu hacha está sin filo y no te tomas el tiempo de afilarla, tendrás que usar mucha más fuerza para cortar. Te cansarás el doble. Pero es mejor usar sabiduría, parar un momento, afilar el hacha y luego trabajar con menos esfuerzo. La sabiduría te ahorra trabajo. Prepararte bien es mejor que trabajar duro sin preparación. El versículo 11 da un ejemplo práctico. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Si la serpiente ya te mordió antes de que el encantador llegue a hacer su trabajo, ¿de qué sirve tener un encantador? El tiempo importa. Actuar en el momento correcto es crucial. Ahora vienen los versículos sobre el poder de las palabras. El versículo 12 dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Las palabras del sabio tienen gracia. Son como un regalo para quien las escucha. Ayudan, bendicen, construyen, sanan, pero las palabras del necio lo destruyen a él mismo. Su propia boca es su peor enemiga. Se hace daño con lo que dice. El versículo 13 continúa describiendo las palabras del necio. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. Las palabras del necio empiezan con tonterías, y no mejoran, al contrario. Terminan en locura dañina, de mal en peor. Cada palabra que dice empeora las cosas. El versículo 14 añade otro problema. El necio multiplica palabras, aunque no sabe el hombre lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El necio habla y habla y habla. No para, multiplica las palabras sin fin. Pero todo ese hablar no sirve de nada, porque nadie sabe qué va a pasar mañana. ¿Quién puede decirle al hombre lo que vendrá después de él? Nadie. Entonces hablar tanto sobre el futuro como si lo conocieras es pura necedad. El versículo 15 muestra cómo el necio se cansa hasta con tareas simples. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. El trabajo cansa al necio porque ni siquiera sabe cómo llegar a la ciudad. Se pierde en lo más básico. No tiene orientación. El versículo 16 y 17 hacen un contraste poderoso entre malos y buenos gobernantes. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho, y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Pobre de la tierra cuyo rey es inmaduro, sin experiencia, que toma decisiones como un niño, y cuyos líderes hacen fiesta desde la mañana, viviendo para el placer. Pero bendita, feliz es la tierra cuyo rey es de buena familia, bien criado, sabio, y cuyos líderes comen a su hora apropiada para fortalecerse para el trabajo, no para emborracharse. Hay una diferencia enorme entre líderes que viven para el placer y líderes que viven para servir. El versículo 18 advierte contra la pereza y sus consecuencias. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Si eres perezoso, si no te ocupas de las reparaciones necesarias, el techo eventualmente se cae. Si tus manos están flojas, si no trabajas cuando debes trabajar, la casa empieza a gotear cuando llueve. La negligencia destruye todo lentamente. El descuido tiene un precio. El versículo 19 observa las funciones de diferentes cosas. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivientes. Y el dinero sirve para todo. La fiesta es para disfrutar y celebrar. El vino alegra a la gente. Y el dinero sirve como respuesta práctica para muchas necesidades. Cada cosa tiene su función apropiada. El versículo 20 cierra el capítulo con una advertencia sobre el cuidado con las palabras. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico.
Porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Ni siquiera en tus pensamientos más privados hables mal del rey, ni en tu habitación más secreta hables mal del rico, del poderoso. ¿Por qué tanta precaución? Porque hasta los pájaros del cielo parecen llevar tus palabras. Lo que dices en secreto tiene una forma de llegar a los oídos equivocados. Las palabras viajan de maneras inesperadas. El capítulo 11 trae un cambio de tono significativo. El versículo 1 dice, «Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás». Echa tu pan sobre las aguas. A primera vista parece una locura. El pan se va a mojar, se va a perder, se va a hundir. ¿Por qué harías eso? Pero no. El versículo promete que después de muchos días lo encontrarás. Esto habla de dar generosamente, de invertir en otros, de sembrar aunque no veas resultados inmediatos. La generosidad tiene una forma de regresar a ti, aunque tome tiempo. El versículo 2 aconseja diversificar. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Comparte con 7 personas, incluso con 8. No pongas todo en un solo lugar. ¿Por qué? Porque no sabes qué desastre puede venir sobre la tierra. Es sabiduría práctica diversificar tus inversiones, tus relaciones, tus recursos. No dependas de una sola fuente. El versículo 3 observa patrones naturales inevitables. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Si las nubes están llenas de agua, van a llover. Es seguro, no hay duda. Y si un árbol cae, ya sea hacia el sur o hacia el norte, ahí se queda. Donde cayó, ahí permanece. Hay cosas en la vida que son inevitables y hay cosas que una vez que pasan son definitivas. No se pueden cambiar. El versículo 4 advierte contra la excesiva precaución que paraliza. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Si te quedas observando el viento, esperando las condiciones perfectas para sembrar, nunca sembrarás. Si te la pasas mirando las nubes, preocupándote por si va a llover o no, nunca cosecharás. La vida requiere acción, a pesar de la incertidumbre. Nunca habrá condiciones perfectas. Tienes que moverte con lo que tienes. El versículo 5 reconoce los límites del conocimiento humano. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. No sabes cómo funciona el viento, por dónde sopla, qué camino toma. No sabes cómo se forman los huesos de un bebé en el vientre de su madre, ese milagro increíble de la vida. Así tampoco conoces completamente la obra de Dios que hace todas las cosas. ¡Hay misterio! Hay cosas más allá de tu control y tu comprensión. El versículo 6 urge a la acción constante y diligente. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Siembra tu semilla en la mañana. Trabaja desde temprano. Y en la tarde, no dejes que tu mano descanse. Sigue trabajando, sigue sembrando. ¿Por qué tanta insistencia? Porque no sabes cuál semilla dará fruto. Tal vez la que sembraste en la mañana, tal vez la de la tarde, o tal vez ambas serán igualmente buenas. No lo sabes, así que trabaja en ambas. Da tu mejor esfuerzo en todo. El versículo 7 celebra el regalo simple de estar vivo. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. La luz es dulce, es suave, es agradable para los ojos ver el sol cada día. Vivir es bueno. Ver otro amanecer es un regalo. No lo des por sentado. Cada día es precioso. El versículo 8 trae un balance importante entre el gozo y la realidad. Pero aunque el hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, de los días de las tinieblas, que serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad.
Aunque vivas muchos años, incluso si disfrutas todos esos años, acuérdate que también vendrán días oscuros. Y serán muchos. La vida tiene ambos, días de luz y días de oscuridad. Todo lo que viene bajo el sol es vanidad. Disfruta, sí, pero con los ojos abiertos a toda la realidad. El versículo 9 trae uno de los mandatos más hermosos del libro. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Alégrate mientras eres joven. Esto no es una sugerencia, es un mandato. Disfruta los días de tu adolescencia y juventud. Camina en los caminos de tu corazón. Persigue lo que tu corazón desea. Mira lo que tus ojos quieren ver. Vive, experimenta, goza. Pero aquí viene el balance crucial. Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Tienes libertad para disfrutar, pero también tienes responsabilidad. Dios te dará cuenta. No es que Dios quiera arruinar tu diversión. Es que te creó para disfrutar con propósito. Puedes alegrarte, pero sabiendo que cada alegría viene con la responsabilidad de usarla bien. Dios te pedirá cuentas no para castigarte por haber disfrutado, sino para ver si lo hiciste de manera que lo honrara a Él, de manera que no te dañara a ti ni a otros. La libertad y la responsabilidad van juntas. No puedes tener una sin la otra. El versículo 10 cierra el capítulo 11 con instrucciones prácticas. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Quita el enojo de tu corazón. No cargues con resentimientos. No dejes que la amargura se asiente en ti. Aparta el mal de tu cuerpo. No hagas cosas que dañen tu cuerpo, tu salud, tu futuro. ¿Por qué esta urgencia? Porque la juventud pasa rápido. La adolescencia es vanidad, es un vapor que se va. No la desperdicies en amargura, enojo y maldad. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en esas cosas. El capítulo 12 empieza con una urgencia palpable. El versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador ahora, mientras eres joven. Ahora que tienes energía, ahora que tienes claridad, ahora que tienes fuerza. No esperes. Hazlo antes de que lleguen los días malos, los días difíciles de la vejez. Antes de que lleguen los años donde dirás, no encuentro placer en nada de esto. No pospongas lo más importante de la vida para cuando seas viejo y ya no tengas la misma capacidad. El versículo 2 comienza una descripción poética y conmovedora de la vejez. Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Antes de que se oscurezca el sol, antes de que la luz, la luna y las estrellas pierdan su brillo para ti. Está hablando de cuando tu vista se debilita, cuando todo se ve oscuro y borroso. Y antes de que las nubes regresen inmediatamente después de la lluvia sin ningún descanso. Habla de cuando los problemas vienen uno tras otro sin pausa. El versículo 3 continúa con la metáfora hermosa y triste. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Los guardas de la casa tiemblan. Tus brazos y tus piernas, que protegían tu cuerpo, ahora tiemblan. Los hombres fuertes se encorvan. Tu espalda, que antes estaba recta y fuerte, ahora se dobla. Las muelas cesan porque han disminuido. Pierdes tus dientes, ya no puedes masticar bien. Los que miran por las ventanas se oscurecen. Tus ojos, las ventanas de tu alma, ya no ven claro. El versículo 4 añade más detalles conmovedores. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Las puertas de afuera se cierran. Tus oídos ya no escuchan bien. El sonido del molino se hace bajo. El ruido del mundo se apaga para ti.
Te despiertas al primer canto del pájaro, temprano en la mañana, porque ya no puedes dormir bien. Y todas las canciones, todas las hijas del canto, suenan débiles y apagadas porque tu capacidad de escuchar y disfrutar la música ha disminuido. El versículo 5 describe los miedos y cambios de la vejez. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Tendrás miedo de las alturas, las escaleras te asustarán, tendrás miedo de caminar por la calle, de tropezar, de caer. Tu cabello se pondrá completamente blanco, como la flor del almendro en primavera. Hasta una langosta, algo tan pequeño y ligero, te parecerá pesada de cargar. Perderás el apetito, la comida ya no te atraerá. ¿Por qué todos estos cambios? Porque el hombre va camino a su morada eterna. La muerte se acerca, y los que lloran en los funerales, los endechadores, empiezan a andar por las calles. La muerte está rondando. El versículo 6 usa metáforas finales sobre la muerte. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, antes de que se rompa la cadena de plata que sostiene todo, antes de que se quiebre el cuenco de oro precioso, antes de que el cántaro se haga pedazos junto a la fuente donde sacabas agua, antes de que la rueda que sacaba agua del pozo se rompa. Todo esto habla de la muerte, de cuando el cuerpo finalmente falla, cuando se rompen las cosas que te mantenían vivo y funcionando. El versículo 7 describe con claridad qué pasa en la muerte. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Tu cuerpo, hecho de polvo, vuelve al polvo, a la tierra de donde fue tomado originalmente. Así fue al principio, así será al final. Pero tu espíritu, esa parte eterna de ti, regresa a Dios que te lo dio. Hay una separación clara en la muerte. El cuerpo va a un lugar, el espíritu va a otro. No eres solo carne y huesos. Tienes un espíritu que viene de Dios y que vuelve a Dios. Esto significa que no eres solo un animal avanzado que vive y muere sin más. Eres un ser con destino eterno. Tu espíritu pertenece a Dios y volverá a Él. El versículo 8 repite las palabras iniciales del libro. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. El predicador cierra como empezó. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo es vapor. Todo pasa rápido. Después de todo lo que ha dicho, después de todo lo que ha explorado en este libro, después de examinar cada área de la vida humana, esta es su conclusión sobre la vida bajo el sol. La vida sin Dios, sin propósito eterno. Todo es vacío. Todo es perseguir el viento. El versículo 9 nos cuenta más sobre el predicador y su trabajo. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. El predicador no solo era sabio para sí mismo. Mientras más sabio se volvía, más compartía esa sabiduría con el pueblo. Hizo que la gente escuchara. Se dedicó a investigar profundamente las cosas. Escribió muchos proverbios, dichos sabios que podían ayudar a la gente. No guardó su sabiduría egoístamente, la compartió generosamente. El versículo 10 describe el cuidado con que trabajó. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. El predicador se esforzó en encontrar las palabras correctas. Buscó palabras agradables, palabras que no solo fueran verdaderas, sino también atractivas, palabras que la gente pudiera recibir. Y escribió con rectitud, con honestidad, con integridad, palabras de verdad pura. La sabiduría debe ser tanto verdadera como bien comunicada. El versículo 11 compara el efecto de las palabras sabias. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor.
Las palabras de los sabios son como aguijones, como las varas puntiagudas que se usan para guiar al ganado. Te pican, te incomodan, te mueven, te sacan de donde estás. Y son como clavos bien clavados que sostienen firme las cosas. Dan estructura, dan algo sólido en que apoyarse, algo que no se mueve. Y estas palabras sabias no vienen solo de los hombres. Fueron dadas por un pastor. Dios mismo, el Pastor Supremo, es la fuente última de toda sabiduría verdadera. Los sabios solo transmiten lo que viene de Él. El versículo 12 trae una advertencia final sobre los límites del estudio. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Hijo mío, además de todo lo que te he dicho, déjame advertirte esto. Puedes hacer libros sin fin. La humanidad nunca para de escribir. Y puedes estudiar sin parar. Pero el mucho estudio cansa el cuerpo, agota la carne. Hay un límite para el conocimiento humano. No te pierdas en la búsqueda interminable de más y más información. Llega un punto donde necesitas parar de solo estudiar y empezar a vivir lo que ya aprendiste. El versículo 13 llega finalmente al corazón, al centro, a la respuesta de todo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Aquí está. El fin de todo. La conclusión de todo el discurso que has escuchado en este libro. Después de explorar el placer y encontrar lo vacío. Después de buscar sabiduría y ver sus límites. Después de examinar el trabajo y ver su futilidad. Después de acumular riquezas y verlas desvanecerse. Después de observar la injusticia y la muerte. Después de todo ese viaje largo y honesto por la experiencia humana, la conclusión es sorprendentemente simple. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Esto es todo lo que el ser humano necesita. Esto es el propósito completo, la razón de ser del ser humano. Toda la búsqueda de sentido, toda la exploración, todo termina aquí, en esta verdad simple pero profunda. No necesitas filosofías complejas que solo unos pocos pueden entender. No necesitas riquezas que de todas formas no puedes llevarte. No necesitas fama que será olvidada en una generación. Lo que necesitas es esto: temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Eso es todo. Toda la búsqueda de sentido de la humanidad termina en esta simple verdad. Temer a Dios no significa tenerle terror como a un tirano. Es respetarlo profundamente, reconocer quién es Él realmente, vivir con conciencia constante de su presencia. Y guardar sus mandamientos no es un legalismo vacío, no es seguir reglas sin corazón. Es vivir de acuerdo al diseño de aquel que te creó. Es caminar en la forma en que fuiste diseñado para caminar. Solo esto llena el vacío que nada más puede llenar. El versículo 14 cierra el libro entero con una verdad final y solemne. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esta es la razón por la cual debes temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque Dios va a juzgar. Va a traer a juicio cada obra que hiciste, cada acción, cada decisión, cada palabra, todo, y no solo lo que hiciste en público donde todos podían ver. También toda cosa encubierta, toda cosa escondida, todo lo secreto. Las cosas que hiciste cuando pensabas que nadie te veía. Las cosas que guardaste en tu corazón. Los pensamientos que nunca compartiste. Todo será juzgado, sea buena o sea mala. Las cosas buenas serán recompensadas. Las cosas malas tendrán su consecuencia. Nada queda oculto para siempre. Todo será revelado. Todo saldrá a la luz. Esta no es una amenaza vacía para asustarte. Es una promesa. Un recordatorio de que vives en un universo moral donde las cosas importan. Todo cuenta. Cada decisión tiene peso. Cada palabra deja huella. Cada acción, incluso la más escondida, será vista y evaluada por Dios. Nada se pierde. Nada se olvida. El bien que hiciste en secreto, Dios lo vio. El mal que escondiste de todos, Dios lo conoce. Todo importa.
Todo cuenta. Vives tu vida cada día bajo la mirada de Dios. Él ve todo. Él sabe todo. Conoce tus pensamientos antes de que los pienses. Conoce tus palabras antes de que las digas. Y un día te pedirá cuentas de todo. Esta verdad final del libro de Eclesiastés cambia completamente cómo vives cada día bajo el sol. Cambia tus prioridades, cambia tus decisiones, cambia lo que valoras, cambia cómo tratas a la gente, cambia cómo usas tu tiempo, cambia todo, porque si Dios va a juzgar todo, entonces todo lo que haces importa. Nada es insignificante, cada momento cuenta, cada decisión construye tu eternidad.